Bien, hemos llegado finalmente al corazón de este curso, que es el análisis de regresión, en particular el análisis de regresión lineal. Em, Después de haber recorrido, ¿no?, un repaso de lo que son los elementos básicos de matemática estadística, inferencia estadística en general. Y lo que vamos a ver de ahora en adelante hacia el resto del curso son aplicaciones de matemática estadística en el contexto de regresiones lineales que buscan predecir el comportamiento de una determinada variable dependiente en base a el comportamiento de variables predictoras de esa variable dependiente, que son nuestras x. ¿Ok? Típicamente en una regresión uno tiene una ecuación, ¿cierto? Donde el lado izquierdo tiene una variable dependiente, el lado derecho tiene variables independientes, y el ejercicio consiste en poder predecir el valor que va a tomar tu variable dependiente en función de ciertas características que tienen los predictores de esas variables, de esa variable dependiente. ¿Ok? Eh, Siendo esos predictores las x, ¿no?, que están al lado derecho de la regresión. En general, el análisis de regresión uno lo hace con dos objetivos, uno podría decir. Un primer objetivo es un objetivo de predicción. Quiero entender cuál va a ser el valor que va a tomar mi variable dependiente, y para eso utilizo las variables x que están al lado derecho de la regresión como predictores de ese comportamiento de mi variable y o mi variable dependiente. Ese es un primer objetivo. Y un segundo objetivo es más bien entender cuáles son los mecanismos que explican que una determinada variable dependiente se comporte de una manera. ¿Ok? Eh, que no es otra cosa que decir cómo los x de mi regresión o de mi ecuación eh, explican, cómo variaciones de esos x explican las variaciones de mi variable dependiente. Y cuando digo variable dependiente y variable independiente, en general como que eh, nos embarcamos en un análisis bien abstracto, ¿no? Variables aleatorias, ¿no? Sin embargo, el análisis de regresión lineal en general tiene una utilidad en términos de las aplicaciones a las cuales uno puede llevar el análisis de regresión, que, que es importante, ¿no? Yo, por ejemplo, podría explicar cuáles son los factores dentro de la economía de un país que determinan el comportamiento del nivel de pobreza que hay dentro de esa economía. Yo podría explicar, por ejemplo, preguntas importantes en la actualidad que tienen que ver con cómo eh, cuál es la función de producción eh, de contagios de coronavirus dentro de la sociedad chilena. ¿No? ¿De qué depende que hayan más o menos contagios? ¿No? ¿De qué depende cuáles son las variables, las X, que explicarían que los contagios aumenten o disminuyan en el tiempo? ¿No? Esos X pueden tener que ver con densidad geográfica dentro del territorio, capacidad económica de los ciudadanos para poder eh, no solamente adquirir ciertos elementos de protección del virus, sino también poder quedarse en sus casas eh, sin necesidad de tener que salir a buscar trabajo, por ejemplo, ¿no? Puede depender del clima también. El clima puede determinar la sobrevivencia del virus, ¿no? Y así sucesivamente. Hay preguntas de cualquier índole, ¿no?,
que pueden ser resueltas a partir de un ejercicio de análisis de regresión. Y lo que vamos a tener que tener claro es la importancia de, antes de diseñar una regresión, antes de intentar explicar cuál es el comportamiento de una determinada variable dependiente de un fenómeno económico, de un fenómeno social, antes de querer entender cuáles son los factores que la explican, cómo cada uno de los X's dentro de mi regresión van a explicar el comportamiento de Y, antes de llegar y lanzar esa regresión, va a ser importante tener una teoría. Y esta es una conversación más larga con ustedes, como alumnos de ingeniería industrial. Eh, Idealmente, algunos de ustedes van a querer seguir la carrera de economía, tomar los cursos de economía, los electivos de economía. Y si es que ese es el caso, digamos, el corolario de este curso va a ser, ok, ustedes van a aprender cómo estimar regresiones, van a aprender cómo estimar un parámetro de interés dentro de una regresión, van a aprender a construir un estadístico que les permita resumir la relación que hay entre una variable y otra, ¿okay? A través de un análisis de regresión. Todo eso lo van a aprender mecánicamente, ¿no? No obstante ello, el camino que les va a quedar por recorrer para hacer un buen uso del análisis de regresión es construir teoría. ¿Bien? Y el análisis de regresión entonces va a ser el brazo empírico para poder testear la validez de una teoría. O sea, necesito tener clara la teoría para ver cuál es la regresión que tengo que armar acorde al testeo de esa teoría. Ok, les digo esto de manera muy introductoria eh, ahora y no al final del curso, ¿ya? Eh, para que ojalá puedan aproximarse a las herramientas de la regresión lineal desde una inquietud que trascienda eh, el análisis estadístico per se. ¿Okay? La estadística tiene un uso, debiese tener un uso que trasciende a la estadística misma, trasciende a lo entretenido que es calcular covarianza, no sé, estimar parámetros de una regresión, trasciende a todo eso. Su principal uso más bien es poder esclarecer, escudriñar cuáles son las relaciones que hay entre determinados fenómenos sociales. Y una herramienta tremendamente poderosa para eso. ¿Ya? Así que antes de entrar a ver cualquier tipo de contenido, me parecía importante poder eh, introducir esto eh, desde esa perspectiva. ¿Okay? Por un lado está la teoría, por otro lado está el mundo de lo empírico, y lo que vamos a aprender de aquí en adelante en el curso es cómo el análisis de regresión lineal puede ser una herramienta empírica poderosa para poder testear teoría. Y ustedes se preguntarán, profe, pero ¿cuáles son las herramientas necesarias para poder construir una teoría? Bueno, eso en realidad va a venir probablemente de dos fuentes. Una es eh, conocimiento conceptual de cómo funciona una economía, ¿okay? Teoría económica, en el fondo. Eh, y después, ¿qué es lo que puede hacer el mundo empírico para alimentar la validez de esa teoría? Eh, el ejercicio empírico, una regresión lineal, podría generar evidencia empírica para verificar eh, si es que esa determinada teoría era válida o no. Y por tanto, el ejercicio empírico viene a ser un elemento central del proceso de retroalimentación de la construcción de una teoría social. Eh, Eso, la teoría no es que emerja de la nada, ¿no? Hay una preconcepción de cómo funciona una economía y cómo los fenómenos sociales interactúan dentro de esa economía. Eh,
y ese proceso de entendimiento evoluciona en el tiempo, ¿no? Conforme la evidencia empírica, que puede ser extraída a partir del análisis de regresión lineal, o no lineal en realidad, el análisis de regresión es mucho más complejo de ahí para adelante, digamos. O sea, nosotros vamos a ver una parte simple, pero van a haber elementos más complejos en los cursos posteriores. Pero esa teoría, mi punto es que esa teoría va a evolucionar en el tiempo conforme la evidencia empírica que podamos obtener vaya confirmando la teoría o la vaya echando por tierra, ¿no? En cuyo caso habrá que reemplazarla por una nueva teoría, ¿no? Eh, Ejercicio empírico lo que hace es proveer de, valga la redundancia, de un test empírico eh, para verificar la validez de una determinada teoría. Así que eso, estimadas y estimados, por ahora. Introducción. En la siguiente cápsula nos vamos a ir de lleno a la matemática que hay detrás del análisis de regresión.